Carl Gustav Jung y su psicología analítica. En cierta ocasión Sigmund Freud se refirió a Carl Jung como su heredero espiritual, pero Jung creó su propia teoría de la personalidad, y ésta se apartaba radicalmente del psicoanálisis ortodoxo. Propuso una explicación nueva y elaborada de la naturaleza humana, muy distinta de todas las demás, y la llamó psicología analítica. Su primer punto de desacuerdo con Freud fue el papel que desempeña la sexualidad. Jung amplió la definición freudiana de libido y la replanteó como una energía psíquica más generalizada que abarca el sexo, pero no se limita exclusivamente a él. El segundo punto de desacuerdo se relaciona con la dirección de las fuerzas que influyen en la personalidad. A diferencia de Freud, que pensaba que los seres humanos son presos o víctimas de hechos del pasado, Jung sostenía que tanto el futuro como el pasado nos moldean. No solo nos afecta lo que nos sucedió en la niñez, sino también lo que aspiramos a ser en el futuro. El tercer punto de discrepancia gira en torno del inconsciente. En vez de minimizar la función de este, como hicieron otros disidentes neopsicoanalíticos, Jung le concedió incluso más importancia que Freud. Sondeó el inconsciente más profundamente y agregó otra dimensión, las experiencias heredadas de la especie humana y la prehumana. Freud había reconocido este aspecto filogenético de la personalidad, la influencia de las experiencias heredadas de los primates, pero Jung lo colocó en el centro de su sistema. Combinó ideas de la historia, la mitología, la antropología y la religión para formar su imagen de la naturaleza humana. Energía psíquica, opuestos, equivalencia y entropía. Uno de los primeros puntos en los que Jung no estuvo de acuerdo con Freud fue el tocante a la naturaleza de la libido. No coincidía en que ésta fuera primordialmente una energía sexual, en cambio, sostenía que era una energía vital amplia e indiferenciada. Es interesante señalar que Jung, quien redujo la importancia del sexo en su teoría de la personalidad, llevó una vida sexual vigorosa y sin ansiedad, y tuvo varios amoríos extramaritales. Una de estas relaciones duró muchos años, no obstante que su mujer estaba enterada. Se rodeó de pacientes que le adoraban y de discípulas que casi siempre se enamoraban perdidamente de él. Un biógrafo comenta que esto le sucedía a todas sus discípulas antes o después, como él mismo les decía al iniciar el tratamiento. Compare la activa vida sexual de Jung con la atormentada actitud de Freud hacia el sexo y su suspensión de las relaciones sexuales cuando estaba formulando una teoría centrada en el sexo como causa de la conducta neurótica. Para Jung, quien satisfacía sus necesidades sexuales con entera libertad y gran frecuencia, el sexo desempeñaba un papel mínimo en la motivación humana. Para Freud, abrumado por frustraciones y la ansiedad a causa de sus deseos frustrados, el sexo desempeñaba un papel central. Schultz, 1990. Jung utilizaba el término libido en dos sentidos. Primero, como una energía vital difusa y general. Segundo, desde una perspectiva semejante a la de Freud, como una energía psíquica más limitada que alimenta el trabajo de la personalidad y que llamó Psyche. Las actividades psicológicas como percibir, pensar, sentir y desear se desempeñan en razón de la energía psíquica. Cuando invertimos gran cantidad de energía psíquica en una idea o sentimiento, se dice que tienen un alto valor psíquico y que pueden ejercer una influencia enorme en nuestra vida. Por ejemplo, si uno se siente muy motivado para tener poder, dedicará la mayor parte de su energía psíquica a obtenerlo. Jung se inspiró en conceptos de la física para explicar el funcionamiento de la energía psíquica. Propuso tres principios básicos: los opuestos, la equivalencia y la entropía. Jung, 1928. El principio de los opuestos se advierte en todo su sistema. Se refirió a la existencia de opuestos o polaridades de la energía física en el universo: calor frente a frío, altura frente a profundidad, creación frente a deterioro. Lo mismo sucede con la energía psíquica. Todo deseo o sentimiento tiene su contrario. Esta oposición o antítesis, un conflicto entre polaridades, constituye el motivador primario de la conducta y el generador de energía. En efecto, cuanto más fuerte sea el conflicto entre polaridades, tanta más energía se producirá. En el caso de su principio de equivalencia, Jung aplicó el principio de la conservación de energía de la física a los procesos psíquicos. Afirmó que la energía destinada a producir un estado no se pierde, sino que se desplaza a otra parte de la personalidad. Luego entonces, cuando el valor psíquico de un área particular se debilita o desaparece, esa energía se transfiere a otra parte de la psique. Por ejemplo, cuando deja de interesarnos una persona, un pasatiempo o una disciplina, la energía psíquica que se invertía en ese terreno ahora es transferida a otro. Así, la que usamos para las actividades conscientes durante el estado de vigilia se transfiere a los sueños cuando dormimos. El término equivalencia significa que el nuevo terreno al que se ha transferido la energía debe tener el mismo valor psíquico, es decir, debe ser igual de deseable, motivador y fascinante. De lo contrario, el exceso de energía fluirá al inconsciente. Sea cual fuere la dirección o la forma en que fluya la energía, el principio de equivalencia sugiere que es redistribuida sin cesar a toda la personalidad. En física, el principio de entropía se refiere a la igualación de las diferencias de energía. Por ejemplo, si ponemos un objeto caliente en contacto directo con uno frío, el calor fluirá del primero al segundo hasta que se equilibren a la misma temperatura.
De hecho, se presenta un intercambio de energía que produce una especie de equilibrio homeostático entre los objetos. Jung aplicó esta ley a la energía psíquica y propuso que existe una tendencia hacia el equilibrio en la personalidad. Si la intensidad o el valor psíquico de dos deseos o ideas son muy distintos, fluirá energía del más firme al más débil. En un plano ideal, la personalidad tiene una distribución igual de energía psíquica en todos sus aspectos, solo que jamás se alcanza ese estado ideal. Si se llegara al equilibrio perfecto, la personalidad carecería de energía psíquica porque, como señalamos antes, el principio de los opuestos requiere un conflicto para que ésta se produzca. Los sistemas de la personalidad. En la teoría de Jung, la personalidad total o psique se compone de varios sistemas o estructuras que influyen unos en otros. Los principales son el yo, el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El yo es el centro de la conciencia, la parte de la psique donde se percibe, piensa, siente y recuerda. Es la conciencia de nosotros mismos, y se encarga de desempeñar las actividades normales de la vida durante la vigilia. Opera de modo selectivo y solo admite que parte de los estímulos con los que tenemos contacto entre en la conciencia. Las actitudes, extroversión e introversión. La percepción consciente del ambiente y nuestra reacción frente a él dependen, en gran medida, de dos actitudes mentales antagónicas, la extroversión y la introversión. Según Jung, la energía psíquica se puede canalizar hacia afuera, hacia el mundo exterior, o hacia adentro, hacia el sí mismo. Los extrovertidos son abiertos, sociables, asertivos en el aspecto social, y se orientan hacia otras personas y el mundo externo. Los introvertidos son retraídos y, con frecuencia, tímidos, y tienden a concentrarse en sí mismos, en sus ideas y en sus sentimientos. Según Jung, todos podemos adoptar las dos actitudes, pero solo una domina la personalidad. Luego entonces, la actitud dominante suele dirigir la conducta y la conciencia de la persona. La actitud no dominante no deja de ejercer cierta influencia y pasa a ser parte del inconsciente personal, desde donde afectará la conducta. Así, en algunas situaciones, un introvertido exhibirá rasgos de extroversión, querrá ser más comunicativo o se sentirá atraído por un extrovertido. Funciones psicológicas. A medida que Jung fue reconociendo que había distintos tipos de extrovertidos e introvertidos, propuso otras diferencias de la personalidad basadas en lo que llamó funciones psicológicas. Estas se refieren a las formas diferentes y antagónicas de percibir o de captar el mundo real externo y nuestro mundo subjetivo interno. Jung postuló 4 funciones de la psique: percibir, intuir, pensar y sentir. Jung, 1927. La percepción y la intuición están en el mismo grupo por ser funciones que no son racionales, es decir, no emplean los procesos de la razón. Aceptan las experiencias sin evaluarlas. La percepción reproduce una experiencia por medio de los sentidos tal como la fotografía copia un objeto. La intuición no surge directamente de un estímulo externo. Por ejemplo, cuando suponemos que hay otra persona con nosotros en un cuarto oscuro, nos basamos en la intuición o en un presentimiento, no en una experiencia sensorial real. El segundo par de funciones antagónicas. El pensamiento y el sentimiento son funciones racionales que implican hacer juicios sobre nuestras experiencias y evaluarlas. Aun cuando son opuestas, se encargan de organizar y clasificar las experiencias. La función del pensamiento implica un juicio consciente acerca de la veracidad o la falsedad de una experiencia. El tipo de valoración a cargo de la función del sentimiento se expresa en términos de agrado o desagrado, gusto o disgusto, estimulación o aburrimiento. Tal como nuestra psique contiene cierta cantidad de las actitudes de extroversión e introversión, de igual modo tenemos la capacidad de efectuar las 4 funciones psicológicas. Además, tal como existe una actitud dominante, de igual modo solo domina una función. Las restantes quedan sumergidas en el inconsciente personal. Es más, solo domina un par de funciones, las racionales o las irracionales, y en cada par solo domina una función. En un sujeto no es posible que predomine el pensamiento y el sentimiento, o la sensación y la intuición no pueden predominar en la persona porque se trata de funciones antagónicas. Esto es todo, espero que esta información te sirva y nos ayudes compartiendo y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube. Hasta pronto.